Hola a todos. En esta entrega de La Gruta del Cronista continuaremos con los especiales del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad hablaremos del saludo nazi. El saludo nazi se inspira en el llamado saludo romano, pero el saludo romano no es un saludo de la antigua Roma, como lo sugiere el nombre. Aunque prácticamente todas las películas sobre el Imperio Romano muestran a los generales y emperadores haciendo el tradicional saludo con el brazo estirado, lo cierto es que no existe ninguna evidencia de que alguna vez ese saludo se haya utilizado en ese tiempo. ¿De dónde salió entonces esta idea? Pues de que en los siglos XVIII y XIX diversos artistas, particularmente pintores, consideraron que lucía muy interesante incluir en sus obras a los romanos haciendo un saludo con el brazo derecho extendido. Esas representaciones quedaron grabadas en la memoria colectiva, que empezó a tener como un hecho cierto y conocido desde siempre que los romanos siempre se habían saludado así. Actualmente, esa idea es prácticamente imposible de erradicar. Ese saludo se hizo popular en la Italia fascista, que lo volvió parte de su repertorio ceremonial, pues transmitía vigor y carácter, al punto que lo institucionalizó como la única forma admisible para saludarse, primero en el sector público y después para toda la población, llegando incluso a prohibir el tradicional apretón de manos para reemplazarlo por el saludo fascista. Entonces, el nombre del saludo romano, por pura casualidad, no resulta tan equivocado, pues al fin y al cabo tuvo su origen en Italia, aunque no tiene un origen milenario, sino que fue una creación del siglo XX. En Alemania, el saludo fascista captó la atención de Hitler y de otros miembros del partido nazi, que empezaron a utilizarlo con una ligera variación en la inclinación, no sin alguna resistencia por parte de quienes no veían con buenos ojos que fuera un saludo importado de Italia, ajeno a la pretensión de reivindicar las tradiciones arias de las que se ufanaba el partido nazi. Para superar esta situación, los creativos del partido inventaron una historia que resultaba coherente con sus intereses, en la que explicaban que el saludo no era una copia del saludo fascista, sino una adaptación de la antigua costumbre alemana para mostrar que no se estaba armado y se venía en son de paz. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, institucionalizaron el saludo, castigando a quienes se rehusaban a hacerlo, enviando a muchos de ellos a campos de concentración, particularmente a los testigos de Jehová, cuyas creencias religiosas les impedían hacerlo. De otro lado, parte del adoctrinamiento de los niños consistía en enseñarles el saludo nazi desde su educación preescolar, tanto por parte de sus profesores como de sus padres. Como gran parte de la población favorecía el gobierno nazi, al menos en los primeros años, la transmisión del saludo a la población fue bastante fácil. En el mundo es más o menos común que a los niños se les enseñe en el colegio un saludo a la bandera del país con el fin de crear un sentido de patriotismo o de identidad nacional. Este saludo admite variantes de un país a otro, pero algunas de ellas incluyen mantener el brazo y la mano derecha extendidas hacia la bandera, a veces recitando un juramento de fidelidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, fue muy popular el saludo Bellamy, que se mantuvo desde 1892 hasta 1942 y que consistía en que cada alumno hacía el saludo militar a la bandera con la mano derecha levantada, con la palma hacia abajo, formando una línea cercana a la frente, mientras decían: juro lealtad a mi bandera y a la república que representa, una nación indivisible con libertad y justicia para todos. Para evitar controversias, y especialmente dada la elevada sensibilidad de la población frente a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, el Congreso de los Estados Unidos modificó el juramento a la bandera para que dejara de tener similitudes con el nazi, y en su lugar dispuso que en adelante el juramento sería con la mano derecha sobre el corazón. En la India, en cambio, como ocurre en otros países, el juramento a la bandera sigue haciéndose con el brazo derecho extendido, manteniendo la práctica desde 1962. En agosto de 1936 se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico de Berlín, de los cuales Alemania era anfitrión, en la cual desfilaron todos los países participantes. Como era de esperarse, los atletas alemanes y los miembros de las fuerzas militares de Alemania hicieron el saludo nazi al desfilar frente a Hitler, pero algunas de las otras delegaciones también lo hicieron. ¿Por qué? En varios casos se trató de un acto de deferencia o de cortesía frente al Führer, pero en otros no se trataba de un saludo nazi, sino de otro muy diferente, el saludo olímpico. Cuando la delegación olímpica de Francia realizó el saludo olímpico durante la ceremonia inaugural de los Juegos de Berlín, la multitud se levantó extasiada creyendo que estaba rindiéndole un homenaje a Hitler con el saludo nazi,
Pero Francia, la cuna de los principios revolucionarios de la libertad, la fraternidad y la igualdad, que años más tarde se rendiría ante los nazis, estaba haciendo el tradicional saludo olímpico como lo venía haciendo desde 1920, año en el que el también llamado saludo de Joinville, en alusión al que hacía el batallón de Joinville, una unidad del ejército francés conformada por deportistas que existió hasta 2002, se institucionalizó como parte de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Bélgica en dicho año. El saludo olímpico y el saludo nazi no son exactamente iguales, pero son lo suficientemente similares para confundirse. En el saludo olímpico, el brazo se eleva más alto y en un ángulo a la derecha del hombro, manteniendo la mano derecha alineada con el brazo y apuntando hacia arriba, la palma hacia afuera y hacia abajo con los dedos tocándose. En cambio, el saludo nazi no se hace con el brazo inclinado en ángulo hacia la derecha, sino de frente. La diferencia es bastante sutil, y de ahí que Inglaterra y Estados Unidos intencionalmente se abstuvieron de hacer el saludo olímpico en los Juegos de 1936, ya que en los Juegos de Invierno de Berlín, llevados a cabo pocos meses antes, el público había caído en la misma confusión y no querían que se malinterpretara que estaban saludando a Hitler. Esos fueron los últimos Juegos Olímpicos en los que el saludo olímpico hizo parte de su simbología, ya que al ser virtualmente idéntico al saludo nazi, de seguirse utilizando hubiera podido dar lugar a malos entendidos en el sentido de que el Comité Olímpico apoyaba el nazismo cuando no era así. Aunque no se prohibió expresamente su uso y técnicamente hoy podría hacerse, hay ciertas cosas que no hay necesidad de decir y las delegaciones de forma autónoma han adoptado por no mantenerlo como parte de la ceremonia. Por eso, y salvo un par de casos aislados, el saludo olímpico quedó relegado a los libros de historia. Esos dos casos corrieron por cuenta de las delegaciones de Francia y de Japón, la primera en los Juegos de Invierno de 1948 en Suiza y la segunda en los Juegos de Verano de 1956 en Australia. A pesar de lo polémico que hubiera podido ser, esos hechos pasaron prácticamente desapercibidos y no se hizo un gran despliegue mediático al respecto, a diferencia de lo que ocurrió en los Juegos de 1968 en México, cuando dos atletas afroamericanos se subieron al podio e hicieron el saludo del poder negro, en uno de los momentos de mayor efervescencia de la lucha de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos, que hasta el día de hoy se mantiene. Aunque en 1948 la delegación suiza propuso un nuevo saludo, consistente en girar la cabeza hacia la derecha con los brazos firmes en cada costado del cuerpo, no se impuso, y en la actualidad no está vigente ningún saludo institucional para las ceremonias de los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, Walter Troger, miembro del Comité Olímpico Internacional, extendió el brazo desprevenidamente para saludar a la delegación de Alemania, pero fue acusado por la prensa de haber hecho de forma deliberada el saludo nazi. Aunque al final la situación no pasó a mayores, pues era claro que jamás había tenido esa intención, para Troger la acusación representó un duro golpe. De hecho, Troger no solo había alzado el brazo izquierdo en lugar del derecho como lo requiere el saludo nazi, sino que en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, cuando se presentó el ataque terrorista contra la delegación de Israel en el llamado Septiembre Negro, Troger, que en ese momento era el director de la Villa Olímpica, ofreció intercambiarse por los rehenes. Además, en 2004 se quejó formalmente ante el Comité Olímpico Internacional por permitir que la delegación de Alemania llevara puestas camisetas con la leyenda Blitzkrieg, es solo un juego, en alusión al popular juego de video, lo cual le restaba importancia al impacto del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los símbolos nazis fueron prohibidos en Alemania y otros países como Austria, Holanda y República Checa. En Alemania, hacer el saludo nazi, incluso sin acompañarlo de alguna frase que haga apología del nazismo, es ilegal y da pena de prisión, salvo que sea con propósitos artísticos, científicos o educativos o con fines de parodia. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! You know Freddie Finkel. Heil Hitler! Heil Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler. Heil Hitler! So, did I miss anything? No, we were just Heil Hitlering the boy, and then Heil Hitlering yourself, and then, of course, Heil Hitlering Freddie Finkel, and... Sin embargo, es bastante arriesgado hacer el saludo nazi con fines de parodia, pues debe ser explícito que se está haciendo una crítica al nazismo y no se interprete como un apoyo a este. Por eso, la recomendación es abstenerse de hacer el saludo independientemente de la intención. Uno de los casos en el que se alegó sin éxito el uso irónico o sarcástico del saludo nazi fue el del polémico príncipe de Hannover, esposo de Carolina de Mónaco, que hizo el ademán supuestamente como símbolo de protesta frente al comportamiento de un inspector de equipajes del aeropuerto de Hannover. Aunque el príncipe no tuvo que ir a prisión, sí fue obligado a pagar una multa por ese hecho.
También está el de Horst Mahler, que en 2007 fue condenado a 6 meses de prisión sin libertad condicional por, según su defensa, haber realizado irónicamente el saludo a Hitler cuando se presentó a la prisión para cumplir una condena de 9 meses proferida un año antes. En este caso, sin embargo, no parece que aplicar la excepción, pues Mahler ha pertenecido a partidos de extrema derecha como el NPD y es un reconocido negacionista del Holocausto, que en alguna declaración posterior dijo que con su gesto quería mostrar su filosofía del mundo. Un caso que de entrada parece curioso y que después de pensarlo mejor es algo perturbador fue el de Roland T., un jubilado que le puso a su perro el nombre de Adolf y lo entrenó para que levantara su pata derecha haciendo el saludo nazi cada vez que alguien dijera Heil Hitler. Fuera de la condena a prisión para Ronald T., el perro tuvo que ser adiestrado para que olvidara su entrenamiento previo y respondiera a un nuevo nombre. Además, el perro fue entregado a nuevos dueños para que se encargaran de él en adelante, lo cual fue muy bueno para el perro, ya que Ronald T. afirmó que tenía pensado matar al perro en el próximo aniversario de la muerte de Hitler. Este caso fue adaptado en un episodio de la serie Curb Your Enthusiasm. Gudrun, this is my assistant Adolf. You named your dog Adolf? I named him after my grandfather, my Opa. He kind of looks like him. He's got a handsome face, but you can tell He's stern. You know what? I have another drawing I want to show you. You're gonna love this. Hey! Hey! Hitler! Hey! Good boy! Yeah, good boy. Algo similar ocurrió en 2018 cuando un tribunal de Escocia le impuso una multa a Mark Meekan por haberle enseñado al perro de su novia, Buda, a responder con el saludo nazi a la expresión Sieg Heil y difundirlo en YouTube. Sieg Heil! Aunque Meekan insistió en que solo grabó el video para hacer enfadar a su novia, el tribunal no lo encontró gracioso, especialmente porque el video era marcadamente antisemita, ya que se le ordenaba al perro gasear a los judíos en numerosas ocasiones. Muchas personas, sin embargo, siguen utilizando el saludo nazi. Algunos por causar polémica, otros por pertenecer a grupos neonazis y otros por ignorancia, como supuestamente le ocurrió a Giorgos Katidis, jugador de fútbol griego que en 2013 celebró un gol haciendo el saludo nazi. De nada le sirvieron las excusas del futbolista, que fue sancionado de diversas formas, la más importante por parte de la Federación Helénica de Fútbol, que lo suspendió de por vida de todas las categorías de la Selección Nacional de Grecia. La suerte de Katidis fue muy diferente de la de Paolo Di Canio, que no fue sancionado a pesar de que durante su época como jugador del Lazio de Italia se hizo conocido por hacer el saludo fascista al celebrar sus goles, y además se declara abiertamente fascista y admirador de Mussolini. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal.